Tenemos en la línea telefónica y lo agradecemos, hemos platicado ya en varias ocasiones con ella y esperemos seguirlo haciendo, por supuesto, a lo largo también de las próximas semanas. Está con nosotros Xóchitl Gálvez, candidata a la presidencia de la República por el Frente Amplio por México, que se llama Corazón por México, ahora sí. Xóchitl, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, muy buenos días. Gabriela, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Aquí en Coahuila, en Saltillo, pues ayer me tocaron 3 estados, Ciudad de México, Aguascalientes y Coahuila. Hoy sigo aquí en Coahuila y mañana estaré en Quintana Roo, en Campeche el domingo, y así sigue fuerte el lunes en Yucatán. Esta gira muy bien, la verdad es que la campaña va creciendo, la gente la veo animada en la calle y pues no hay duda que México tendrá una gran elección y una nueva presidenta el próximo 2 de junio. Oye, ¿qué haces hoy en Coahuila? ¿Cuáles son las actividades, Xóchitl? Hoy fundamentalmente tengo un encuentro con jóvenes, voy a presentar mis propuestas para los jóvenes. Se dice que es una elección donde los jóvenes van a jugar un papel muy importante. Se dice que los jóvenes no tienen interés mucho en la política y yo siento algo distinto. Aquí se han organizado muy bien los jóvenes para vernos hoy en la tarde. Sí, y yo coincido contigo, yo creo que los jóvenes están muy interesados, no sé qué tanto en la política partidista, pero sí en sus causas, y de pronto hay que hablar también de las causas de los jóvenes, Xóchitl. Hay que hablar de las causas de los jóvenes, son muchas las que inquietan, pero hay una en la que coincidimos, creo que todas las generaciones, la seguridad. Esa donde me paro, inclusive aquí Coahuila, que es un estado seguro, Yucatán, que es un estado seguro, pues sí les preocupa los estados colindantes, les preocupa que pues en algún momento puedan vivir situaciones como las que se viven en Nuevo León, en Zacatecas, en otros estados cercanos, en San Luis Potosí, ya también el cruzar la carretera se vuelve un peligro. En fin, el tema de seguridad, creo que jóvenes, mujeres, niños, los niños se me acercan, los niños están muy impactados por el tema de la violencia. Entonces, bueno, pues ahí estamos trabajando, mi querida Gabriela. Bueno, muy bien. Hola, ¿qué tal, Xóchitl? ¿Cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días. Qué gusto escucharte y gracias. Pues entrando en el detalle, Xóchitl, has hablado en diferentes ocasiones, por ejemplo, de esta propuesta de quitar estas obras federales al ejército. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo sacar al ejército de estas obras públicas? ¿Cómo por lo menos pasar el poder militar al poder civil también en materia de seguridad? Cuéntanos un poco los cómo, Xóchitl. Primero, decirte que el ejército no tiene la capacidad, el ejército, para estar construyendo las obras que está construyendo. Está subcontratando en buena medida. Yo misma fui subcontratista en el AIFA, ¿no? El ejército lo que se ha vuelto es un gerente de obras. Tiene a muchísimas personas subcontratadas, a muchísimas empresas subcontratadas en el Tren Maya, y no necesariamente por la premura con la que hace las cosas consigue los mejores precios. No licita en muchos de los casos, se escuda en el tema de la seguridad nacional, y cuando tienes un país en llamas, tienes al ejército bachando, tienes al ejército entregando libros, administrando parques, a la marina administrando aduanas, y el ejército está haciendo más de 100 actividades que no le competen y está desconcentrado en lo que sí le toca. Al ejército le toca la seguridad nacional. Entonces, para mí, quien debe de hacer las obras de infraestructura es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Para eso fue creada, hay experiencia, y bueno, simplemente regresarle las facultades que siempre ha tenido la SCT. Ahora resulta que le quitas a la SCT el mantenimiento de las carreteras y pones al ejército. No queda claro cómo, cuándo. El sistema carretero en el país está hecho pedazos. A ver, esos son los argumentos, tal vez, y el diagnóstico. El cómo, o sea, cómo es simplemente le entregas a la SCT el presupuesto en el PEF y punto. Le quitas presupuesto. Dices que el ejército tiene que encargarse de la seguridad nacional, y lo replanteo, ¿el ejército se tiene que encargar de la seguridad pública nacional, Xóchitl? No. El ejército tiene que coadyuvar con la Guardia Nacional Civil, y eso lo he dicho claramente. Va a ser una Guardia Nacional Civil, con mando civil, con certificaciones de policías,
Porque hoy lo que hace la Guardia Nacional es mucho lo que hace el Ejército, sale, patrulla, no hace investigación, no detiene personas, y eso pues hace que la violencia esté peor que nunca, la extorsión, el cobro de piso. Tú necesitas más labores policíacas. Ahora, eso se acompaña de una estrategia complementaria, policías municipales y estatales. Se ha dicho mucho, pero mientras un policía gane 6-8 mil pesos, es imposible que ese policía te acompañe. ¿Cuál fue la estrategia de Coahuila y de Yucatán? Tener policías bien pagados. Lo he dicho claramente, ningún policía fuera de la clase media, un salario digno policíaco son 20,000 pesos, pero además de eso, prestaciones, crédito de vivienda, becas para sus hijos, incluidas escuelas privadas, seguridad social, seguro de vida, y hacer un paquete con los municipios, con los gobernadores, para que se pueda atender la seguridad. Por ejemplo, el tema de la violencia en las mujeres. Pues te llega una llamada al 911 de un poblado de Chiapas, de Ochuc, ¿no? ¿Quién va a llegar a Ochuc? El alcalde. Y en esa alcaldía tiene que haber un centro especializado de atención a la violencia de las mujeres, con una psicóloga, con un ministerio público, con una trabajadora social, porque a lo mejor esa mujer nunca volvió a hablar al 911, pero tú ya sabes que esa mujer habló, la tienes que buscar, la tienes que acompañar. Eso no lo estamos haciendo con las mujeres en nuestro país. Entonces, hay toda una estrategia de fortalecer policías municipales, estatales, equipamiento, Guardia Nacional, víctimas, en fin, son 15 puntos los que hemos planteado para regresarle la paz y la tranquilidad a nuestro país. Y lo más importante, ponerle dinero. ¿Sabes que el año pasado el gobierno federal subejerció 50,000 millones de pesos en materia de seguridad pública? O sea, eso no puede suceder. ¿Quién es parte de quién te asesora, Xóchitl, en la parte de seguridad? ¿Quién es tu equipo que está contigo, con quien hablas de esto de seguridad? Mira, hay varias personas. Ajá. Primero, escuchamos a todas las organizaciones de la sociedad civil que se les dejó de escuchar en este gobierno, que nos entregaron documentos, diagnósticos, propuestas que han elaborado desde la academia, la propia que nos acaba de entregar el episcopado. Sí. Es muy interesante, es un documento muy interesante. Sí, aquí lo estuvimos revisando. Sí. Con 20,000 personas que participaron en su diseño, expertos, grupos. Ese documento pues hará parte también de esta estrategia, coincide muchísimo. Por ejemplo, todo este tema de la seguridad pública en manos de civiles, el fortalecer policías municipales, en fin. Y el exgobernador Moreira, Rubén Moreira, es el responsable. Él fue el que llevó a Coahuila de unos niveles de inseguridad tremendos a volverlo un estado seguro. Tiene la experiencia, tiene el conocimiento, y hay un grupo de expertos en este equipo muy, muy importantes que también están relacionados con justicia, con Gómez Mont, que él está llevando la mesa de justicia, porque estamos planteando fortalecer la justicia cívica, que la gente que se roba pan en un súper no vaya a la cárcel. Por eso ese caso no se debe de judicializar, se debe llevar ante una justicia alternativa. Yo soy la autora, junto con otros compañeros, Damián Cepeda, de la reforma constitucional en materia de justicia cívica. O sea, por un lado, queremos quitarle delitos al Poder Judicial y fortalecer fiscalías, ministerios públicos, investigación. No habíamos podido hablar contigo, Xóchitl, y es una pregunta que tenemos y que aquí nos la han hecho mucho también nuestros radioescuchas, que es cuando hablaste de esta megacárcel y después hablaste más bien del sistema penitenciario, pero no quedó del todo claro si en verdad pretendías o pretendes la construcción de una cárcel gigantesca o de qué, porque así tal cual había llegado un poco a nuestros oídos, Xóchitl. Bueno, yo nunca dije megacárcel, esa es la megafarmacia. O sea, los de Morena, la propia Claudia empezó a usar esta palabra, sacando de contexto lo que yo dije. Yo te hablé de una cárcel de alta seguridad en el país, donde aquellos criminales del fuero común, o sea, tenemos las cárceles de alta seguridad donde van los delitos federales, que por cierto, el Chapo se les fugó 2 veces de esa cárcel de alta seguridad, o sea, no es, está en duda si son cárceles de alta seguridad. ¿Por qué tienen miedo de ser extraditados a Estados Unidos? Pues porque allá las cárceles sí son duras, ¿no? Aquí
Las cárceles se han vuelto escuelas del delito, hoteles para los delincuentes, desde ahí siguen delinquiendo, hay autogobiernos, es un desastre las cárceles del país. Entonces tenemos que revisar y de entrada sacar a todos estos personajes que controlan esas cárceles, que hacen llamadas telefónicas desde las cárceles para extorsionar, para cobrar piso. Y pues la verdad de las cosas es que hay delincuentes que tienen, o sea, ese asesino de Sofía en Fresnillo que a los 12 años la secuestró, la violó, la mató, híjole, la mamá me dice, yo lo quiero ver refundido en la cárcel. Ese es el dolor de las víctimas, que sienten que estos personajes no están pagando por el daño que le han hecho a sus familiares. Pero entonces, perdona más, pero entonces más para que me quede claro, o sea, entonces, pero no, si estás pensando, o si estás proponiendo, digamos, unas cárceles de alta seguridad para determinar, una cárcel de alta seguridad para determinados delincuentes, digamos, pero sí es físicamente una cárcel como tal. Sí, sí es una cárcel, habrá que ver si hay alguna que podamos adaptar y no gastar dinero nuevo, pero sí tiene que haber un lugar donde la gente tenga miedo de llegar, donde la gente diga, no manches, yo mejor no me meto en eso porque eso que pasa ahí, disciplina, obviamente respeto a los derechos humanos, yo no estoy pensando en Bukele, ni mucho menos, ni en ese sentido, porque la problemática de México no es la problemática de El Salvador, definitivamente. No estamos hablando de maras, estamos hablando de una delincuencia muy sofisticada, pero sí las familias de las víctimas me han planteado a lo largo de toda mi pre-campaña y campaña que no sienten que los delincuentes reciban un castigo, que ellos sienten que no les da miedo ir a la cárcel y ellos sí se quedan con el daño. Imagínate el personaje que por el hecho de que lo sacaron de una fiesta en Salvatierra. Pero ¿crees que sea la cárcel el motivo del miedo? O sea, de que no haya miedo, o más bien el hecho de que ni siquiera llegan a la cárcel. Sí, la impunidad. O sea, la impunidad. Entonces, o sea, vaya, no es cuestión de... El problema no son... Bueno, sí es un problema las cárceles de este país, pero en realidad el paso previo, la creación de los expedientes, la lentitud del sistema de justicia... La impunidad, sí. Por eso vamos a resolver dos cosas, la incapacidad y la impunidad. La incapacidad tiene que ver con la falta de pericia, la falta de peritos y la corrupción en los ministerios públicos pues, también existe. Entonces, ahí pretendemos duplicar el número de ministerios públicos, quitarles delitos que no deban de estar ahí para reducir la impunidad. Y si reduce la impunidad, pues vas a acabar reduciendo la inseguridad. Pero bueno, sí. Eso llamó la atención de una propuesta muy amplia, pero es recomponer todo el sistema penitenciario en colaboración con los gobernadores. Los gobernadores no están pudiendo con las cárceles, los autogobiernos siguen y el gobierno federal se tiene que meter porque el delito más complicado o los más complicados son del fuero común. Los que más le enojan a la gente es el asalto al transporte público, es el robo a casa habitación, la extorsión, el cobro de piso, y esos delitos están en el fuero común. Entonces, en ese sentido, pues es toda la reforma del sistema penitenciario. Estamos hablando con Xóchitl Gálvez, candidata a la presidencia de la coalición Fuerza y Corazón por México. ¿Le contestas algo al almirante Ojeda, Xóchitl, cuando dice que, en referencia a su pregunta sobre quienes dicen que el fentanilo y las armas entran como si fuera una gran facilidad, primero que nada no valoran nuestro trabajo y la situación es que si tienen pruebas, que lo presenten? ¿Tienes pruebas? En mis pláticas que tuve en Estados Unidos con gente de muy alto nivel, su principal preocupación es la entrada de fentanilo de México. Primero dijeron que no había fentanilo. Después tuvieron que recorrer algunos laboratorios donde se producen pastillas de fentanilo y los precursores químicos entran de Asia. Es más, lo vimos en los sacos de Segarmex. Lo que me dicen los empresarios, que se ha dificultado muchísimo la entrada de mercancías a México, que se ha incrementado la corrupción. Bastaría que él se sentara con los aduaneros, quizás sin celulares. Les da miedo ser víctimas de mayor represión de la propia Marina, pero a mí me lo han dicho en corto. La corrupción hoy en las aduanas está peor que nunca. Hoy la corrupción sigue entrando al fentanilo, nos han alentado nuestros procesos, no tienen pericia en temas aduanales, están aprendiendo, han improvisado y el fentanilo sigue. Y bueno, cualquier alto mando de Estados Unidos te lo puede confirmar.
que la principal causa de muerte entre jóvenes en Estados Unidos es el fentanilo. Y la principal causa de muerte en los jóvenes mexicanos son los asesinatos. ¿Qué propuse? Propuse la creación de una agencia norteamericana, binacional, como lo quieras ver, de aduanas, para que haya agentes de Estados Unidos certificados y agentes mexicanos. Acabemos con esta historia de que tú dejas pasar las armas, ¿no? Culpamos a Estados Unidos de la entrada de armas a México y Estados Unidos nos culpa a nosotros de la entrada de fentanilo. No es una aseveración mía, es una aseveración del propio gobierno de Estados Unidos que llega fentanilo a México y de México a Estados Unidos. Y él, como el presidente, se sube a una contienda electoral en la que no se tiene que meter. Que haga su trabajo, que agarre a los delincuentes y ahí va a obtener las pruebas. Y no se ponga a contestarme como me contesta, valentón, entrón. Y por eso le dije que, pues, como el presidente se mete a la elección, pues ya el secretario también es el presidentito, tomando copia de lo que el presidente hace. O sea, realmente me parece inaceptable que él, siendo responsable de la seguridad, no pueda sentarse con los empresarios que se sientan conmigo y me dicen lo que están pasando en las aduanas. Oye, Xochitl, es una corrupción la aduana de Tijuana. Sí. Decía Xochitl que vas a estar hoy con jóvenes allá en Coahuila. Estaba leyendo algunos análisis que están haciendo expertos, sobre todo en tema de educación. Y veo, por ejemplo, aquí a nuestro buen amigo Marco Fernández, dice, se necesita robustecer más el tema educativo, ponerlo al centro de sus discursos de campaña. Y ha habido crítica un poco a lo que están entendiendo los diferentes candidatas y candidatos en el tema educativo. ¿Qué decir de esto, Xochitl? ¿Dónde estás poniendo el ojo en la parte educativa? Mira, a lo mejor no han escuchado y está difícil que sigan mis discursos, pero de entrada hay 1,5 millones de niños jóvenes fuera de la escuela. El primer tema va a ser regresarlos a la escuela. Hoy no están en la escuela. El hecho de que la beca no te obligue, hoy los maestros no te pueden reprobar, ¿no? Entonces alguien puede no ir a la escuela, está cobrando la beca educativa y simplemente pues, lo van a pasar de año, porque está prohibido reprobar. Los planes educativos no han sido lo que se esperaba, los maestros están desesperados, muchos maestros siguen usando los anteriores planes educativos porque pues no han podido entender el nuevo, hay demasiada ideologización en los planes educativos, hemos reducido 10 años en la enseñanza en nuestro país de acuerdo a la prueba PISA, pero como el presidente y Claudia Sheinbaum no son pruebas neoliberales, pues ellas no van a apelar estas pruebas, y 20 años en matemáticas. Entonces, sí vamos a replantear de manera eficiente el tema educativo. También he planteado la necesidad que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que siempre he estado de acuerdo, pero es insuficiente. Vamos a complementar con un programa que se llama Sí Estudio y Sí Trabajo. Hoy los jóvenes que están en la universidad reciben una tercera parte de la beca que reciben los jóvenes construyendo el futuro. Muchos jóvenes han decidido dejar la escuela para recibir esta beca, que es de 3,600 pesos, y la de universidad es de 1,200 pesos. De entrada, vamos a igualar la beca. Estamos planteando, y te adelanto un poco, porque vamos a presentar la propuesta educativa, sí, de un bono educativo, porque muchos papás de clase media, ante la falta de universidades, y tú presentas el examen, el nieto de mi trabajadora del hogar presentó el examen en la UNAM, no se quedó. ¿Qué está haciendo la mamá? Pues tratando de pagar una colegiatura en la escuela privada. Porque el cupo de la universidad es ¿Y cómo corto. sería este bono? ¿Cómo sería este bono educativo o qué sería? Lo estamos estudiando para apoyar a aquellas personas de clase media que tienen a su hijo en una escuela privada porque la escuela pública no te dio la oportunidad. ¿Y de dónde sale el dinero para todo esto, Xochitl? ¿Lo tienen también ya pensado? Qué bueno que me lo preguntas. Esa pregunta me encanta. ¿Sabes cuánto perdimos en esta administración en Pemex? 800,000 millones de pesos. ¿Sabes cuánto ha dejado de aportar o le hemos tenido que dar a Pemex del dinero público? Cerca de 2 billones de pesos. ¿Dónde quieren poner el dinero? ¿En una empresa petrolera que pierde todos los días dinero por obsesión? ¿O lo quieren poner en educación, en salud, en seguridad, en apoyo a las mujeres, en el campo? Yo lo quiero poner en esto. ¿Pero entonces significaría que Pemex ya no recibiría dinero o cómo estaría? No, a ver, Pemex tiene un área que es súper exitosa, que es Pemex Exploración. Ahí nos genera dinero.
Pemex saca barriles de petróleo, se pueden vender, paga sus impuestos y es perfectamente eficiente. ¿Dónde está el problema de Pemex en su deuda? Obviamente, está en que refina petróleo y refina un petróleo que es muy pesado y pierde mucho dinero. Por eso la idea de que algunas refinerías ya dieron lo que tenían que dar. Hay que modernizar a Pemex. Pemex, al igual que cualquier petrolera del mundo, tiene que reorientar su esquema, su plan de negocios para poder seguir siendo rentable. Si no, está condenada a quebrar. Pemex ha despedido miles de trabajadores que nadie dice nada. En Cadereyta ya despidieron a 1,000 trabajadores. En Madero ya despidieron a cerca de 800 trabajadores. ¿Por qué? Porque no está siendo rentable refinación. Yo, ¿qué quiero? Es como si tú tienes un negocio y tienes un producto que vende re bien, que es el que sostiene el negocio, pero tienes uno que es tu capricho y donde pierdes todo el dinero del producto que se vende bien. Entonces, en ese sentido, yo lo que te diría es, vamos a modernizar Pemex. El próximo 18 de marzo voy a presentar la propuesta. Nadie quiere privatizar Pemex, Claudia Sheinbaum. Nadie. Yo lo que quiero es que Pemex deje de ser un robadero. Ahí los hijos del presidente, sus amigos, sus familiares, han hecho miles de negocios. Carlos Loret de Mola lo ha dicho claramente. Baker Hughes, donde vivía el hijo del presidente, también tuvo es una contratos investigación que se ha hecho. Entonces, yo lo que quiero, te voy a dar un dato nada más para que hemos dejado de explorar y han bajado las reservas petroleras y en un 8%. Por ejemplo, Fox fueron 4.668 miles de millones de barriles, Felipe Calderón 8.939, Enrique Peña Nieto 1.699, Andrés Manuel 1.407. Tenemos menos reservas probadas en lo que sí nos da dinero. ¿A dónde nos vamos a enfocar? Sí. Exacto, ahí nos vamos a enfocar. Entonces, que nadie se confunda, no voy a desaparecer Pemex, pero no puedo seguir gastando el dinero de los mexicanos. ¿Qué programas recortaron? Bueno, hay varios. Sí. A ver, Xóchitl, en estos primeros 15 días, estamos hablando con Xóchitl Gálvez, candidata a la presidencia, en estos primeros 15 días de campaña, en este recorrido, sabemos que, tampoco es que no hayas recorrido el país en los últimos años, pero particularmente algo te ha llamado la atención, algo que no tenías en tu diagnóstico de este país en estos primeros 15 días, un problema que digas, bueno, no tenía en el radar esto que me acaban de decir en este lugar específicamente. ¿Qué has descubierto en estos 15 días, Xóchitl? Bueno, sí tenía en el radar muchas cosas, pero los niveles de extorsión a los negocios son brutales. O sea, el tema de la extorsión ha crecido de una manera de verdad grave, delicada, y creo que nadie ha dimensionado. Por eso Sheinbaum dice que no acepta el diagnóstico del episcopado, pero creo que ella necesita bajarse del templete y empezar a caminar las calles y platicar con la gente. Está muy cañón la extorsión. La sequía, obviamente, la gente está muy complicada con el tema del agua, pero en general siempre he recorrido México y el tema de la inseguridad es el tema. No hay país posible si no resolvemos este tema, y yo me resisto a pensar que tenemos que seguir cediendo ante la delincuencia. La extorsión, entonces. La extorsión es algo que te ha sorprendido. La cantidad de gente que se han considerado contigo diciendo, me piden cobro de piso. Empresarios, pequeños empresarios, panaderías, tortillerías, pollerías. Pues es una cosa ya brutal. Ya cualquier güey va y se vuelve cobrador de piso, porque la policía es inexistente. Los alcaldes varios han bajado los brazos. Xóchitl, veo que hace unos días retuiteaste este desplegado que salió en donde se habla de equidad en los medios y la firman pues varias personas respetables sin lugar a dudas, y tú dices la democracia en esta imparcialidad y equidad en los medios de comunicación, dices agradezco que el tema se ponga en la agenda nacional. El monitoreo, digamos, cuantitativo nos da que en realidad en la mayoría de los medios pues ha habido bastante equidad en la cobertura, pero tú sientes que no estás teniendo una cobertura mediática como la que merecerían tus propuestas, tu candidatura? Mira, aquí hay un tema de desigualdad que es la intervención del presidente. El presidente le dan muchísimo espacio en los medios cuando me ataca. Y no me ataca para bien. Te voy a poner un ejemplo. El hecho que él haya dicho que yo iba a quitar los programas sociales fue replicado en miles de medios. Y la gente piensa que yo voy a quitar los programas sociales.
Y yo hoy tengo que dedicar un spot muchísimo tiempo en lugar de hablar de las propuestas de educación para decirle a la gente esto que dijo el almirante, ¿no? El presidente y su gabinete están jugando en mi contra y obviamente los medios cubren esas notas porque son notas, pero son notas negativas para mí. Y en ese sentido me parece que ahí es a donde pues ellos tienen demasiada cobertura. Y luego sí hay televisoras que las notas, mientras la nota de Claudia es súper buena onda, mi nota es la del chicle, ¿no? Entonces, pues no, o sea, y que por cierto ni hubo chicle. No hubo chicle. El chiclegate. El ¿no? chiclegate. Después Entonces no hubo El chicle. chiclegate. No, nunca pegué, nunca, era una pastilla que no sabía qué hacer con ella y ya me tocaba hablar y la puse en la orillita de la silla, que por cierto después recuperé y me la acabé, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, a ver, Xochitl, estás en Coahuila, hoy vas a estar con jóvenes, ¿y qué sigue para los próximos días? Pues sigue jóvenes, sigue el tema turístico en Quintana Roo, sigue el tema petrolero en Campeche y luego vamos a Yucatán. Y luego en Yucatán. Bueno, y obviamente seguiremos hablando contigo cada que se pueda. Gracias, Xochitl, por estos minutos. Muchas gracias y pues de ahí va a salir el dinero, de dejar perder el dinero en cosas que no se deben, por eso va a llegar una mujer sensible y empresaria que le entiende a cómo generar dinero en una empresa petrolera como Pemex. Gracias, muchas gracias. Es Xochitl Gálvez.